Gracias, le damos gracias al Señor porque nos permite reunirnos un día más para poder compartir sobre su palabra. En algunas clases pasadas habíamos estado compartiendo acerca de los nombres de Dios y ya habíamos visto algunos, ¿no? Hemos visto que Dios es omnipotente, omnipresente, omnisciente, que Dios es todopoderoso. Habíamos visto Jehová Nishi, Jehová Rafa, diferentes nombres que son también atributos de Dios, del Señor, de Jehová, a quien nosotros le debemos todo, en quien creemos. Y esta noche vamos a continuar con estos estudios y con estos nombres, perdón. Y el nombre que vamos a ver hoy es Jehová Boré, como decía Susi, es el Señor creador. Hemos visto ya al Señor como el creador en muchas oportunidades, pero también hay otro nombre que es Jehová Gaal, se escribe G-A-A-L, que también significa redentor. Eh, para empezar a hablar sobre Jehová Boré, que es el Señor creador, eh, vamos a ir a un verso que hemos leído muchísimas veces, y es el primero con el que empezamos las escrituras, que está en Génesis 1:1, que es que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ese Dios todopoderoso que con solo mandarlo, con solo decirlo, a la orden de su voz, a su comando, creó los cielos y la tierra desde el principio. Ese Dios creador que vemos también en los Salmos, en el Salmo 33, 6, que dice, por la palabra del Señor fueron creados los cielos y por el soplo de su boca las estrellas. Ese Dios todopoderoso que es el creador de los cielos y que al soplo de su boca se crean las estrellas. Qué poder que es incomparable, que no hay otro como él. En Isaías 40, en los versos 28 al 31, dice, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. No has sabido, por si todavía no te has enterado, es el Dios eterno, ese es Jehová, el que creó todos los confines de la tierra, y no desfallece ni se fatiga. Nosotros como hombres nos desfallecemos, nos cansamos, decaemos, pero no hay nadie como Jehová, no hay quien lo alcance. Dice en el verso 29, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Solo Él puede duplicarnos esas fuerzas, puede levantarnos cuando nos sentimos fatigados, ¿no? En el verso 30 dice, los muchachos se fatigan y se cansan, y los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. En eso estábamos cantando hace unos minutos en las alabanzas. Realmente Él es el que renueva nuestras fuerzas, el que nos levanta y nos renueva las fuerzas como las águilas, y que nos da fuerzas cuando estamos fatigados. Volvamos por un minuto a Génesis y vamos a hablar nuevamente de este Dios que vemos en el primer libro de la Biblia, en Génesis. Como todos sabemos, el Señor creó los cielos, la tierra, continuó con la creación y creó a Adán y Eva.
En el capítulo 3 de Génesis vemos cómo la caída de Eva y Adán, al prestar oídos a Satanás, a la serpiente, disfrazado de serpiente, fueron expulsados del Edén, ¿no? Y vemos cómo la serpiente, ya todos conocemos muy bien todo este libro, pero para recordarlo, la serpiente engañó a Eva diciéndole, es cierto que Dios les dijo que no coman de ningún árbol del jardín. La palabra clave aquí es ningún árbol del jardín. A veces cuando les decimos a nuestros hijos, no juegues con no sé, con este juego de internet o juego, ¿cómo se llama? Los games, porque es muy agresivo. No me dejas hacer nada. No le estamos diciendo a los niños que no jueguen con nada, les estamos diciendo, los estamos cuidando, los estamos previniendo a usar o hacer cierta cosa, ¿no? Pero en este caso, la serpiente es muy astuta, le estaba haciendo creer a Eva que el Señor no quería que ellos comieran de ningún árbol. Entonces, como que victimizándose Eva, piensa, bueno, claro, ¿por qué no podemos comer de ese, no? No tiene sentido. Si realmente el Señor nos quiere tanto, ¿por qué es que no podemos comer también de ese árbol, no? Esa naturaleza humana que siempre nos lleva a querer quizás algo más de lo que el Señor nos está dando o ofreciendo en ese momento, ¿no? Bueno, ya sabemos, la serpiente le dice que lo que pasa es que el Señor no quiere que coman de esos frutos, no es porque van a morir, sino es porque, eso es en el verso 4, dice, comprenderán todo mejor, como que te van a abrir los ojos, ¿no? Serán como dioses, porque podrán diferenciar entre el bien y el mal. Dando oído Eva a lo que decía la serpiente, se dejó engañar. A veces eso también sucede con nosotros, ¿no? Nos dicen, si vas por este camino vas a poder tener más éxito. Si cortas el camino para llegar a cierta posición, quizás vas a llegar a ser como tu jefe, ¿no? O si hablas mal de tu jefe, o le pones piedras en el camino a tu jefe, o te estás quejando de tu jefe. A veces eso hace que se abran puertas para ti. Entonces, como que la naturaleza de Eva, en su naturaleza, no su naturaleza espiritual, sino en la humana, ya decidió caer y probar ese fruto que el Señor no les había permitido de ese árbol, pero ya sabemos que después el Señor los descubre y los expulsa del Edén. Y a partir de entonces sabemos lo que dice en Génesis, también en el capítulo 3, que el Señor le dice a la serpiente en el verso 14, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, y sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Y a la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste el árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. A partir de entonces, tuvieron que asumir las consecuencias, ¿no? La serpiente, que dicen que era un animal muy bello, pues ahora no se iba a tener que arrastrar por la tierra. La mujer,
el Señor le dice que va a multiplicar los dolores de sus preñeces o de sus partos. Y al hombre, en pocas palabras, le dice, bueno, pues ahora vas a tener que trabajar y ganar con el sudor de tu frente el pan que comerás, ¿no? Entonces, luego de esta caída, el hombre, es decir, Adán y Eva en ese tiempo, que eran los primeros habitantes de la tierra, habían caído y había una necesidad de que se reconciliaran con el Señor, y para nacer nuevamente espiritualmente y para alcanzar el perdón del Señor, se necesitaba de un redentor. Es de ahí de donde sale este nombre que es Jehová Gaal, G-A-A-L. Gaal, que significa redentor o también vengador, o también significa reparar. Jehová Gaal significa el Señor tu redentor. En el libro de Levíticos nos detallan exactamente qué es lo que debía hacer el pueblo de Israel para redimir una propiedad o una familia. ¿Se acuerdan? En el caso de Ruth, lo voy a explicar en un momentito, pero específicamente cuando una persona quería redimir una propiedad de un familiar que había fallecido o que ya no tenía dinero, también hay esa especificación. Entonces tenía el familiar que reclamaba la tierra, reclamaba a las mujeres, a los hijos, a los esclavos, a los animales, es decir, todo lo que era propiedad de esta persona, de este familiar que había muerto, pero era necesario que fuera un familiar. Uno no podía ir y reclamar al vecino que había fallecido, que se había ido a otras tierras, bueno, yo quiero estas tierras. No, tenía que haber un lazo sanguíneo. Y un perfecto ejemplo de esta redención, bueno, el primer ejemplo es la redención de Jesucristo, que murió en la cruz por cada uno de nosotros, pero hay otros ejemplos en la palabra, y uno de ellos es el que está en el libro de Ruth, que el pariente cercano de Ruth era Booz, y sabemos que Ruth no quería dejar a su suegra y decidió quedarse con ella, aunque sabía que iba a pasar quizás por hambre, por necesidad, porque tenía que trabajar, pero ella decidió no dejar a su suegra Noemí, ¿no? Y Noemí tenía un pariente que se llamaba Booz, y es él quien redime a Ruth y por consiguiente a Noemí como su suegra. Ruth en realidad no tenía lazos sanguíneos con Booz, pero a través de Noemí esto pudo lograrse, ¿no? Y acá vemos cómo ese Gaal, ese redentor, ese que repara o redime en ese caso para Ruth y para su familia, fue Booz, ¿no? En Ruth 3:13 vemos que 13, cuando le dice Booz a Ruth que puede quedarse por la noche, pero al día siguiente iban a buscar a alguien más, porque había otro familiar que estaba en línea directa, más cercano, según también los lazos sanguíneos. Todo esto nos habla también de Cristo, porque Cristo nos redimió por su sangre.
y él es el primer pariente, el más cercano, es el que tiene derecho sobre nosotros, al haber derramado su sangre por nosotros, ¿no? Entonces, todo este libro de Ruth nos habla de esa redención, de todo lo que sucedió para que finalmente vos pudiera redimir a Ruth y salvarlas de esa pobreza quizás a la que se iban a enfrentar si es que él no se encargaba de ellas, ¿no? En Isaías 40, capítulo 43, en el verso 14, dice, así, perdón, desde el verso 1. Dice, pero ahora así dice el Señor, el que te creó Jacob, el que te formó Israel. No temas que yo te he redimido. Te he llamado por tu nombre. Tú eres mío. Así le está hablando el Padre el Señor a Israel y le dice que no tema, porque lo ha redimido y le ha puesto un nombre. Luego en el verso 2, un verso que nos gusta mucho a todos, ¿verdad? Cuando cruces por las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás, ni te abrazarán las llamas. ¿Acuerdan? En el libro de Josué hemos estado viendo cómo el Señor permitió que su pueblo cruzara el río Jordán y que no se mojaran. Y también hemos visto en Daniel cómo el Señor los protegió de ese fuego, ¿no? A los tres amigos de Daniel. En el verso 3 dice, yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Yo he entregado a Egipto como precio por tu rescate. A Cush y a Seba en tu lugar. Los países más poderosos que hubiesen podido destruir al pueblo de Dios fueron vencidos por él. El Señor les dio la victoria. El Señor levantó líderes como Josué, como David, como Gideón, y los levantó para liderar a su pueblo, para luchar contra estos enemigos, y les fue dando las victorias, ¿no? Ese precio por ese rescate, ese también es el precio que ha pagado Cristo por cada uno de nosotros, que es un precio muy alto y que para que nosotros podamos alcanzar la vida eterna, ¿no? Vamos a ir un momento a ver un poquito de esta historia de Daniel y sus tres amigos, aunque en esta porción realmente Daniel no estaba, sino sus amigos. Está en Daniel 3, no vamos a leerlo todo, pero si se acuerdan, el rey Nabucodonosor había hecho una estatua de oro de 70 codos de altura y 6 codos de anchura, y estaba en la provincia de Babilonia. Y el rey Nabucodonosor envió a que todos veneraran y dieran honor a esta estatua de oro. Había decretado que el pregonero iba a anunciar en alta voz y mandar a todos al toque de una bocina, flauta, tamboril, alpa, salterio, zampoña, todo instrumento de música, y entonces todos tenían que postrarse ante esta figura donde quiera que estuvieran en el reino. Y además dice en el verso 6 que cualquiera que no se postre y adore inmediatamente sería echado dentro de un fuego ardiendo. Y así fue que sucedió. Tocó la bocina muchas veces y estos tres amigos de Daniel
no se postraron ni hicieron lo que les habían mandado hacer. Y entonces, otra vez ahí el rum rum, el bla bla, fueron y le contaron al rey Nabucodonosor que estos varones no habían querido obedecer a lo que él decía. Entonces, había tocado la bocina y los instrumentos y ellos no se habían postrado, no habían adorado a esta estatua. Entonces, el castigo era echarlos en un horno de fuego. Y así fue que Nabucodonosor mandó que Sadrach, Mesach y Abednego fueran arrojados a este a esta jaula que fuera un horno de fuego ardiendo. Y entraron y no pasó nada, ¿no? No se quemaban, los pusieron ahí, prendieron el fuego y no pasaba nada. Dice que ellos dijeron, he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Y esto, como se imaginará, lo puso a Nabucodonosor muy molesto. Se llenó de ira y demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Yo no sé ustedes, pero yo me quemo a veces en el fuego, en la cocina o en cualquier chispita cuando uno prende algo y es un dolor muy fuerte. Así que si eso lo aumenta nada más 7 veces sin ser un horno caliente, yo creo que yo no lo aguantaría. Pero ellos estaban seguros que el Señor los iba a proteger y no tuvieron miedo. Y eso se lo dijeron a Nabucodonosor, ¿no? Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes, sus vestidos y fueron echados dentro del fuego ardiente. Y bueno, lo que sucedió es que ya en el verso 25 dice Nabucodonosor, y él dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces ellos salieron de en medio del fuego y se juntaron los sátrapas, gobernadores, capitanes y consejeros del rey para mirar estos varones. Pero como el fuego no había tenido ningún poder sobre sus cuerpos, ni aún en los cabellos de sus cabezas se habían quemado, y sus ropas estaban intactas, y ni siquiera olor de fuego tenían, perdón. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Aquí vemos esa prueba de que cuando pasaron por el fuego no se quemaron. Esa promesa que el Señor había hecho también la vemos acá con estos 3 varones, ¿no? Y que finalmente el rey Nabucodonosor tuvo que cambiar su opinión al ver que no les había pasado nada, ¿no? Imagínense, ni siquiera olían a humo, ni un pelo se les había quemado. Eso es casi imposible, ¿verdad? Pero para el Señor no hay nada imposible y Él los protegió porque ellos honraron su nombre y ellos obedecieron lo que Él, no quisieron adorar a nadie más que a Él, ¿no? Volvamos a Isaías 43, en el verso 4 dice, a cambio de ti entregaré hombres, a cambio de tu vida entregaré pueblos, porque te amo y eres ante mis ojos precioso y digno de honra.
En otras versiones dice que fuiste de gran estima, honorable y yo te amé. Esto muestra que Israel había llegado a tener un lugar muy especial, un lugar precioso para Jehová, desde la promesa con Abraham y luego la ratificación con Jacob, cuyo nombre luego fue cambiado a Israel, precisamente porque este nombre Israel significa príncipe de Dios y significa soldado de Dios. Y seguimos ahí en Isaías, en el verso 5 dice, no temas porque yo estoy contigo, desde el oriente traeré a tu descendencia, desde el occidente te reuniré. Al norte le diré, entrégalos, y al sur no los retengas. Trae a mis hijos desde lejos y a mis hijas desde los confines de la tierra. Trae a todo lo que él, perdón, a todo el que sea llamado por mi nombre, al que yo he creado para mi gloria, al que yo hice y formé. No solamente estaba el Señor reafirmando esa promesa con el pueblo de Israel, sino confirmando que Él guarda y preserva a esta nación y que también el Señor dice en su palabra que para la segunda venida de Cristo, Él va a traer a todo su pueblo desde los confines de la tierra y va a unir a esta nación de Israel una vez más, ¿no? Entonces, podemos ver en esta porción de Isaías que el Señor tenía un propósito para Israel, lo había separado, lo había nombrado, lo había elegido, le había dicho que lo iba a llevar por las aguas, lo iba a cruzar por el fuego y que lo iba a proteger, que el Señor estaba ratificando con su pueblo esta promesa de hacerse cargo de ellos, ¿no? Y aunque a veces el pueblo de Israel, como también nosotros, a veces cometemos errores o no creemos o nos volvemos atrás, el Señor siempre cumple con sus promesas, Él no cambia, Él es siempre el mismo. Y estas promesas, estas profecías no solamente eran para el pueblo de Israel, sino que también nos alcanzan a nosotros por medio de Cristo, ¿no? Luego hay otra porción de la palabra que habla sobre redención y esta vez está en el libro de Oseas. Oseas dice que es capítulo 1. Oseas dice que era hijo de Beeri, pero dice palabra de Jehová vino a Oseas, hijo de Beeri. Por eso se dice que era un profeta. La palabra de Jehová vino a él. Y en el verso 2 del capítulo 1 dice, el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas, dijo Jehová a Oseas, ve y tómate una mujer fornicaria. Hijos de fornicación, porque la tierra fornica, disculpen, Oseas. Bueno, el Señor le dice a Oseas que dice, el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas, dijo Jehová a Oseas, ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo.
En la traducción mía y en la de muchas traducciones dicen eso: ve, tómate a una mujer fornicaria. Estaba viendo que en hebreo esta palabra que se usa para esa mujer fornicaria es también la palabra que se usa para la idolatría. Entonces, otra traducción puede ser: ve, tómate a una mujer que es idólatra, que quiere decir que no cree en Dios, sino cree en ídolos o en falsos dioses, ¿no? Y pues él, Oseas, obedeció y fue, buscó a esta mujer y tuvo con ellos un primer hijo que fue llamado Lo-Ruhama. Dice, concibió y dio a luz a un hijo. ¿Y qué significa Lo-Ruhama? Significa no amado. Y luego tuvo una segunda hija, y a esa hija le puso Lo-Ami, que significa no es mi pueblo. Imagínense, el primer hijo no es amado y el segundo no es mi pueblo. El Señor le da estos nombres a causa del pecado de Israel, ¿no? El verso 10 dice: con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois mi pueblo, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. El Señor le había dado este mandato a Oseas de ir y buscar a esta mujer que, digamos, que era pecadora, si no era fornicaria o era idólatra, que no conocía al Señor. Y le dice que esos hijos que van a tener se va a llamar un hijo que no es amado y el otro que no es su pueblo. Pero aún así el Señor luego le dice que los hijos de Israel van a ser como la arena del mar, es decir, vuelve a reafirmar esa promesa que había hecho con Abraham y les vuelve a recordar que la descendencia va a seguir siendo como la arena del mar. Y vemos aquí cómo el Señor es esta relación entre Osea y la esposa Gomer es como una relación, es una imagen de la relación del Señor con su pueblo, ¿no? El Señor busca a esta mujer que es la iglesia, que es su pueblo, que es Israel, que no lo busca a él, que no lo sigue a él, que de repente es infiel, que de repente lo engaña. Y aún así el Señor le muestra que la ama, la perdona. Y aun cuando dice más adelante en Oseas 2:13, que dice que le va a castigar por los días dedicados a Baal, cuando seguía a sus amantes y se olvidaba de mí. Este Baal, como sabemos, era un dios de los cananeos, y al hablar de sus amantes, no solamente estamos hablando de lo natural, sino que como el pueblo de Israel buscaba otros dioses, también buscaban otras costumbres, buscaban cosas que los alejaban del Señor en lugar de cosas que los acercaban a Él, ¿no? Y esto es una figura más o menos de un matrimonio, ¿no? Del Señor queriendo traer consigo a su iglesia, perdonándola, perdonando a su pueblo una y otra vez. En Oseas 2, en el verso 14, dice: una vez más intenta recuperar a esta esposa. Dice: por ello la seduciré, la llevaré al desierto y le hablaré al corazón. En los versos en el mismo capítulo 2 del 19 al 21 dice: te haré mi esposa para siempre, te haré mi esposa en justicia y en derecho, en amor y benevolencia, te haré mi esposa, en la fidelidad, y tú conocerás al Señor.
a pesar de que quizás esta esposa no era la que se hubiese querido para un profeta, ¿verdad? Para ningún hijo de Dios. Oseas fue obediente y hizo lo que el Señor le hizo. Y el Señor aquí nos deja ver cómo él hizo que Oseas tratara a esa esposa como también él trata a su pueblo, a Israel, ¿no? Y que a pesar de todo, que ese es el llamado que finalmente el Señor tiene para su pueblo, ¿no? Que quiere una relación constante, que no quiere que le seamos infieles, que nos quiere que nos vayamos fuera de su camino, que no quiere que busquemos otros dioses, que Él busca esa relación con nosotros, ¿no? Y eso solamente nosotros somos capaces el Señor está ahí para nosotros, somos nosotros los que tenemos que dar ese paso, los que tenemos que querer y dar el paso para poder continuar con lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros, ¿no? Eh, Juan 3:16, que todos los conocemos, que nos dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Este Jehová Gaal, este Cristo que vino entregando su vida por la de nosotros, para que nosotros podamos acabar con esa relación que se había interrumpido a través del pecado con nuestros primeros padres cuando pecaron en el Edén y fueron expulsados. El Señor abrió esta oportunidad a través de su único Hijo para que nosotros pudiéramos tener entrada a la salvación a través de él. Y así se muestra como este Jehová Gaal a través de las escrituras. Así que eso es lo que quería compartirles y eso es todo por esta noche.